Chicos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar la primera práctica de Física 2 del ciclo 2019-1. Bien, en la primera pregunta nos pide lo siguiente. Cuando la estructura de la figura no está cargada, hay una diferencia de 0,04 milímetros entre la barra rígida AC y la barra B, donde me dan de dato lo siguiente. El área transversal de las tres barras, A, B y C, respectivamente, aquí está, y el módulo de elasticidad de las tres. Me dice, determine la magnitud y posición de la fuerza P, de acá, y esta posición respecto a B, que causará esfuerzos normales iguales en estas tres barras verticales. Luego me pide la deformación en dicha barra. Entonces, los datos son los siguientes. El área de la sección transversal de las tres barras, de la barra A 30 centímetros al cuadrado, de la barra B 15 centímetros al cuadrado y de la barra C 10 centímetros al cuadrado. Me lo daban en milímetros cuadrados, pero ya lo convertí a centímetros cuadrados. También me dan los módulos de elasticidad. De la barra A, 7 por 10 a la 5 kilogramos por centímetros cuadrados. De la barra B, 20 por 10 a la 5 kilogramos por centímetros cuadrados. De la barra C, 10 por 10 a la quinta kilogramos por centímetros cuadrados. Y la diferencia inicial de la barra B a la barra rígida de 0,004 centímetros. También lo he convertido a centímetros, ya no en milímetros. Entonces vamos a empezar. El primer dato que me dan es que los esfuerzos normales son iguales en las tres barras. Entonces, si tenemos que el esfuerzo en A será igual al esfuerzo en B, igual al esfuerzo en C. Recordemos que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, si reemplazamos en los tres, tendríamos lo siguiente. La fuerza A entre el área A, la fuerza B entre el área B y la fuerza C entre el área C. Recordemos que estas áreas son áreas de la sección transversal y que tenemos de dato por aquí. Entonces, vamos a empezar a reemplazar. Tendremos la fuerza de A sobre 30 centímetros al cuadrado. Igualmente en todo. Y vamos a hallar las fuerzas en función del esfuerzo normal. Tendremos lo siguiente. Fuerza A será igual a 30 por el esfuerzo, fuerza B 15 por el esfuerzo y la fuerza C 10 por el esfuerzo. Entonces, tenemos la barra rígida AC, la fuerza P, las tres fuerzas que salen de las barras rígidas y la separación de 10 centímetros entre una barra y otra, ¿no? Ahora, si bien el movimiento en sí no es que se vaya a mantener recta la barra rígida, sino va a tener una ligera inclinación. Pero acá lo estoy haciendo notorio porque esto me va a servir más adelante para poder hallar otra información que me va a ser útil. Pero para hallar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, ambos es lo mismo. Empezamos con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Vamos a tener que la suma de las tres fuerzas menos P me tiene que dar igual a 0. Y como ya habíamos hallado las fuerzas en función del esfuerzo, podemos reemplazar 30 por el esfuerzo, 15 por el esfuerzo, 10 por el esfuerzo, menos P. Y eso me dará que la fuerza P será igual a 55 por el esfuerzo. Como la barra se encuentra en equilibrio, la sumatoria de momentos también tiene que ser 0. Así es que lo vamos a calcular respecto a B. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. La fuerza A va a ejercer un momento en sentido horario, así es que va a ser negativo. Menos fuerza de A por 10. La fuerza en B no hace momento. La fuerza en C va a ser en sentido antihorario. Entonces será la fuerza C por 10. Y la fuerza P también ejerce un momento en sentido antihorario. Así es que será más P por X igual a 0. Como todas las fuerzas están en función del esfuerzo y ahora la fuerza P también está en función del esfuerzo, yo voy a reemplazar eso y voy a tener lo siguiente. Entonces, vamos a resolver. Tenemos menos 200 por el esfuerzo, más 55 por el esfuerzo por X, que es la distancia de B, de B hacia donde se aplica la fuerza P. Igual a 0. Entonces,
Los esfuerzos se van y me va a quedar 55x igual a 200. Y ahí tenemos que x es igual a 3,636 centímetros. Y ahora vamos a continuar. Y para acá nos sirve ese detalle que habíamos dicho, de que tenía que ser considerar que la barra se inclina un poco. Bien, tenemos que la separación de todas maneras entre las tres barras es 10 centímetros, ¿cierto? Pero, a ver, la barra A se veamos, la barra A tenía inicialmente 35 centímetros sumados los 0,004 centímetros. O sea, en total tenía 35,004 y le vamos a restar su deformación, que va a ser la deformación en A. Para la barra B, que solamente tenía 35 centímetros, le vamos a restar la deformación B. Y para la barra C, será parecido a la barra A, 35,004 menos la deformación en C. Entonces, ahora vamos a pasar a este dibujo que está aquí, a este triángulo, que va a ser lo de acá. Eso es esta parte de acá. Este triangulito de acá. Entonces, tenemos que los 10 centímetros se mantienen y este A, que va a ser la resta de esto con esto, ¿verdad? Eso va a ser el valor de A y el valor de B será esta longitud menos la de acá. Entonces, eso es lo que les había comentado. Y B va a ser esto menos esto de acá. Y nos va a quedar la deformación en A menos la deformación en C. Para A nos va a quedar menos 0,004 menos la deformación en B más la deformación en A. Y nosotros sabemos, como tienen una diferencia de 10 centímetros, que la relación de A entre B es igual a igual a B medios. Entonces podemos reemplazar estos valores y acá vamos a hallar otra relación que nos va a servir. Menos 0,008. A ver, acá. Esa es la que ya está reducida. A ver, la de acá. 0,008 va a ser igual a la deformación en A más la deformación en C menos 2 veces la deformación en B. Eso sale de reemplazar aquí, con los datos que tenemos aquí y aquí. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? La deformación es igual al esfuerzo por la longitud entre el módulo de elasticidad. Entonces vamos a poder hallar la deformación en cada barra, para A, para C y para B. Para A, la longitud inicial era 35,004, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad fue uno de los datos que nos dieron al comienzo, 7 por 10 a la 5. Lo mismo para B, su longitud inicial 35 sobre su módulo de elasticidad 20 por 10 a la 5, multiplicado por el esfuerzo, ¿no? Y para C, igualmente, el esfuerzo por su longitud inicial 35,004 sobre su módulo de elasticidad, que es 10 por 10 a la quinta. Ahora, esto vamos a reemplazar aquí y todo nos va a quedar en función del esfuerzo. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a tener que el esfuerzo es 159,969. Bien, entonces con eso vamos a reemplazar en P, que nos había salido 55 por el esfuerzo, y vamos a hallar el valor de P, la magnitud de P, que sería 8.798.29 kilogramos fuerza. Y ahora, la parte B nos pedía hallar la deformación de la barra B,
pero podemos hallar la deformación de las tres barras, ¿no? Al final de cuentas, la ecuación ya la teníamos, era esta hacia acá. Uy. Entonces vamos a simplemente reemplazar el esfuerzo, ya lo tenemos, reemplazamos y vamos a tener que la deformación en A es 0,008 centímetros, la deformación en B, reemplazando solamente el esfuerzo, porque todo lo demás ya lo tenemos, va a ser 0,003 centímetros y la deformación en C de igual manera será 0,006 centímetros. De esa manera podemos concluir con la pregunta número 1. Ahora, pasamos a la pregunta número 2, que nos dice, un muro rectangular tiene las dimensiones que se muestran en la figura y la densidad relativa del concreto es 2,3. Determine la fuerza total ejercida por el agua sobre el muro. Acá hay que aclarar algo. La pregunta está formulada así tal cual lo he escrito, pero en realidad el muro es este dique de acá. Y esto de acá sería el agua. Y esto es de concreto, ¿no? Entonces te dice, la fuerza total ejercida por el agua sobre el muro, el momento con relación al punto O de la fuerza, ¿no? De la fuerza que me están pidiendo en A. Y en el punto C me dice el momento que va a ser, que conserva el muro en el sitio que se muestra. El momento del peso de este dique con respecto a O, porque eso va a hacer que esto no se mueva o no gire, no se deslice. En el punto D me dice el valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que el muro no se deslice. Entonces empezamos por el A. Tenemos lo siguiente. Les había dicho que esto de acá era el agua y esto era el muro, ¿no? Que era de concreto. Entonces nosotros, si se acuerdan del tema de fuerzas distribuidas, el agua va a ejercer una fuerza distribuida en esta forma. Aquí. Así. Que es todo lo que está de rojito. Y todo eso nosotros lo podemos hallar o hallarlo en una sola fuerza aplicado en un cierto punto, ¿no? Que vendría a ser la fuerza F. Entonces vamos a empezar con los datos. Tenemos que A es 100 pies, la altura es 90 pies y la densidad relativa del concreto es 2,3. Nosotros sabemos que densidad relativa es densidad del concreto sobre densidad del agua. Y también sabemos entonces que la densidad del concreto será 2,3 por densidad del agua. La densidad del agua es 62,43 por libras fuerza sobre pies cúbicos. Entonces con esto ya hallamos la densidad del concreto. Ahora vamos a empezar con la pregunta A. La fuerza total ejercida por el agua sobre el muro. Vamos a hallar la presión en este punto, en el último punto, acá, a este nivel. Al nivel de aquí. ¿Ya? Y vamos a tener que es densidad del agua por gravedad por el H. Y la fuerza que va a reemplazar todas las fuerzas distribuidas va a ser la siguiente. A por H. A por H sobre 2. Por la presión que está aquí. Recuerden que esta fuerza está aplicada en todo, pues, ¿no? O sea, esto viene, no sé si me salga derecho, pero esto viene así. Entonces, en todo esto, todo eso es la fuerza distribuida. Entonces vamos a reducir este F calculando el volumen, que sería A por H por el P, pero sería el volumen como de un cubo entre 2, porque es solamente la mitad. Entonces vamos a tener lo de acá. Vamos a reemplazar porque este P ya lo tenemos.
Y vamos a tener lo siguiente. AH por densidad del agua por gravedad por H sobre 2. Y lo vamos a reducir de esta manera. La densidad del agua por gravedad por A por H al cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar. Densidad del agua, 62,43. Gravedad, 32,2 porque estamos en el sistema inglés. El A vale 100, el H 90 y hallamos, pues, ¿no? Y tenemos 8,14 por 10 a la 8 libras fuerza. Entonces, vamos a continuar. En la B nos pedía el momento con relación al punto O. Nosotros sabemos que esta es la fuerza F y el punto O se encuentra aquí. Aquí se encuentra el punto O. Ahí. Entonces, también sabemos que esta H1 siempre es a la tercera parte, ¿cierto? Si acá es H, este H1 será H tercios. Entonces, este F va a venir de esta forma, ¿cierto? Esta es la línea de acción de la fuerza. Entonces, la distancia de la línea de acción al punto O, ¿cuánto va a ser? La distancia perpendicular. Esa distancia va a ser H1. Entonces, vamos a reemplazar para hallar el momento. Acá está, H1 es igual a 30 pies. El momento de F respecto a O será F por esa distancia, 30 pies. El F ya lo habíamos hallado, reemplazamos y nos va a hallar que el momento es 2,442 por 10 a la 10 libras fuerza pies. Ahora, en la pregunta C nos dice el momento que conserva el muro en el sitio que se muestra. Entonces, si yo quiero que este muro se conserve aquí, voy a calcular su momento. Pero la fuerza que va a primar ahí va a ser el peso de este dique. Entonces, para hallar su peso, ¿cuál es la fórmula? Masa por gravedad, ¿cierto? Y la masa va a ser, eso lo teníamos por acá, si no me equivoco. No, no lo teníamos por acá. Lo teníamos más acá. A ver. Como ustedes saben, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Y la densidad del concreto, ¿se acuerdan que lo habíamos hallado? En este caso iba a ser, porque nos daba la densidad relativa, que era 2.3, por la densidad del agua, que era 62,43. Entonces, ya tenemos la masa del concreto. Bien, entonces, el volumen también lo podemos hallar. El volumen de eso va a ser igual a ver, acá lo podemos hallar con la figura anterior. Acá. Bueno, aquí no se ve, a ver. Aquí. El volumen de este dique va a ser el siguiente. Si tenemos 60 acá y acá tenemos 100, ¿cierto? Porque es lo mismo que acá. Con una altura de también 100, 90 y 10, 100. Tenemos 100 acá, tenemos 60 acá y tenemos 100 por acá. Entonces el volumen, ¿cuál va a ser? 60 por 100 entre 2. Entonces, cuando volvemos, ¿en dónde estábamos? Aquí. Acá tenemos el volumen, ya lo coloqué. Y vamos a hallar el peso. El peso va a ser masa. Todo esto es la masa, ¿cierto? Ya lo reemplacé. Todo esto es la masa por la gravedad, que es 32,2. Entonces resolvemos todo eso y vamos a obtener eso de acá, que va a ser igual a 1,39 por 10 a la 9. Entonces ahora lo que quiero hallar es el momento. El momento de esta fuerza, de este peso, respecto a O. Y de igual manera, pues no. ¿Cuál será la distancia? En un triángulo ustedes saben que el peso se encuentra
en su centroide o en su centro de gravedad, que es la tercera parte. Si esto es 60, ¿esto cuánto es? Esto es 20. Entonces, este C, ¿cuánto va a ser? 40. Entonces, el momento va a ser W, la distancia del punto a la línea de acción de la fuerza es S, 40. W por 40 pies va a ser igual a 5,5, 5,548 por 10 a la 10 libras fuerza pies. Entonces, ahora, en la pregunta D nos pide el valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que el muro no se deslice. Volviendo al muro. Este es el muro, ¿cierto? Ya habíamos hallado el peso. Ahora vamos a colocar la normal, la fuerza F que era ejercida por el agua y vamos a tener, que nos dicen, la fuerza de fricción. Entonces nosotros sabemos, como ya les había mencionado, ¿no? Que la masa del concreto va a ser igual a la densidad del concreto por su volumen, que es lo que usamos para la anterior pregunta. La suma de fuerzas en el eje vertical tiene que ser igual a 0, entonces la normal va a ser igual a masa del concreto por la gravedad. La suma de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0 también, entonces la fuerza será igual a la fuerza de fricción. La fuerza sumergida, la fuerza ejercida por el agua va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿cierto? Entonces, la normal ya la tenemos y vamos a simplemente a reemplazar aquí y vamos a obtenerlo de acá, que la fuerza va a ser igual al coeficiente de fricción por la masa del concreto por la gravedad. La fuerza lo hallamos en la pregunta A, así es que la tenemos. Esto es lo que a mí me interesa. La masa está acá. Y se acuerdan que el volumen era 60 por 100 sobre 2. Lo reemplazamos y gravedad 32,2. De esa manera hallamos que el coeficiente de fricción es 0,587. El coeficiente de rozamiento, perdón. De esa manera hallamos la respuesta. Y con eso hemos acabado la pregunta número 2. A continuación, mi compañera va a continuar con las otras preguntas que son de la práctica 1. Gracias.